Hola, un saludo muy especial para la Biblioteca Popular de Corrientes, para todos los escritores correntinos de esa ciudad tan cara a nuestros afectos y para adherirme y festejar con ustedes estos 40 años de democracia. Muchos de los que no tienen los 40 años tal vez no puedan valorar en su justa medida lo que significa conmemorar 40 años de democracia. Pero no importa, el ritmo y la alegría y la felicidad que nos embarga, espero que sea contagiosa y que logre inundar a todos los que nos escuchan de la importancia y de la felicidad que significa vivir en democracia. A raíz de esta falta de democracia, muchas personas talentosas o que tenían algún oficio representativo o simplemente gente que creía que tenía la libertad de expresarse y decir y sentir lo que quería, fueron víctimas del exilio, del destierro, de muchas atropellos, de muchas torturas, de mucho sufrimiento en general. Y en este caso, Laila Deiter, que es mi querida amiga correntina, pero también paraguaya, porque la hemos adoptado, y cordobesa y argentina en general, me pidió que les cuente un hecho asombroso que ocurrió en estos 3-4 últimos años. Entonces tengo que remontarme a Buenos Aires, año 1976. Los que lo vivieron saben que fue una época muy dura en la Argentina y nosotros habíamos emigrado en el año 46 a Buenos Aires por un exilio de mi padre, el primer exilio desde Paraguay, y en el año 76, dado que él seguía escribiendo a favor de la libertad, de la democracia y de la independencia de los países, de la soberanía, también corría peligro de tener alguna visita inesperada y desagradable. De modo que consiguió afortunadamente una cátedra en Toulouse, Francia, y se fue con su esposa, que de momento, que no era mi madre, por supuesto, y en la casa materna quedaron muchos libros, muchos papeles, muchos documentos, cartas, más los que él tuvo que dejar, porque cuando uno emigra no se puede llevar todo, ¿no? Sobre todo los libros que son una carga grande. Se llevó muchos, pero dejó también muchos. Cuando nosotros, mi hermano y yo, también emigramos a Venezuela, estuvimos viviendo unos cuantos años. Yo viví 30 años en Venezuela, pero en los primeros 2-3 años mi madre seguía en Argentina y ya consideramos que era justo que viniera a estar con nosotros. Entonces teníamos que vender su casa y todos esos libros y papeles que estaban ahí. Pregunté a mi padre qué quería que hiciéramos con eso. Entonces él me dijo que los pusiera en su departamento, al cual él pensaba volver, ¿no? Pero nunca regresó a la Argentina. Solamente regresó en el año 90 a Paraguay, cuando cayó la dictadura de Stroessner en Paraguay. Y en el 96 vino a vivir definitivamente aquí. En esos años pasaron también muchas cosas, porque él vivía en Francia, hizo una nueva familia, tuvo 3 hijos, y me imagino que eso le habrá causado algunos gastos extra
de modo que tuvo que deshacerse del departamento que tenía en Buenos Aires y esos libros fueron a parar a un depósito. Seguramente ese depósito no, al llegar los años no se pagó más, tal vez él pensó que si no necesito esos libros por tantos años, ya no los necesitaba más, y entonces no se pagaría eso, es una elucubración mía, que no se pagaría más el depósito, y eso se abrió y se subastó. Estamos hablando del año 76, pasaron 40 y pico de años. Y un día en Chapadmalal, cerca de Mar del Plata, un señor técnico que viajaba por la ruta vio un contenedor de basura y asomaban algunos muebles y algunos libros. Él realmente se bajó a ver qué muebles le podrían servir porque estaban recién casados y recién se habían mudado, ¿no? Y estaban todavía armando su hogar. Y se encontró con una cantidad de libros y dijo, a mi esposa le gusta leer, voy a preguntarle. Entonces llevó esos libros a su casa, más o menos eran unos 500 libros aproximadamente, que después supe porque la esposa, una mujer joven, socióloga recién recibida, fue un poquito antes de la pandemia, luego vino la pandemia, ella estaba embarazada, tuvo su bebé. Mientras todo eso duró, la pandemia, el embarazo y el bebé, ella siguió mirando los libros, fichándolos, anotando, revisando. Esos libros tenían marcas, tenían papeles, tenían firmas, tenían dedicatorias, los libros, tenían marcas de alguien que había subrayado y había anotado al margen muchas cosas. Entonces se puso a investigar y a googlear y se enteró y se dio cuenta que esos libros, muchos de ellos, no todos, le pertenecían a un señor Roa Bastos. De modo que ya los tuvo consigo más o menos 3 años. Cuando terminó la pandemia, apenas, todavía andábamos con barbijo, ella se puso en contacto con la Embajada de Paraguay en Argentina y ellos me mandaron a mí un par de fotos. En una había una firma de Roa y en otra había una dedicatoria a él, de Carlos Fuente, el mexicano. Era para saber si yo me daba cuenta de que esa firma era de mi padre, que si esa letra de otras anotaciones que había era de mi padre. Le dije que sí. Bueno, y ahí me contaron la sorpresa de que alrededor de 250 libros fueron encontrados después de más de 40 años en un lugar cercano a Mar del Plata, pero además con todas las marcas que él le había puesto. Y sorpresa, eran varios de los libros que él había estudiado profundamente para la elaboración del personaje de Joel Supremo, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, para nosotros fue un hecho sumamente emotivo, para los críticos un hecho sumamente importante porque hay anotaciones, hay rasgos y rastros del escritor en búsqueda de una investigación para elaborar su obra. Hay algunas anotaciones de cómo estructurar el libro. Para el país es una joya porque es un rescate de la memoria, un rescate de un problema sucedido por una época oprobiosa de nuestra región, porque no solamente fue Argentina, fue Bolivia, fue Brasil, fue Argentina, fue Paraguay, fue Uruguay. El Cono Sur estuvo bajo una cruenta y larga dictadura. De modo que era un símbolo, es un símbolo, un Roa que regresa a través de los kilómetros, a través de las fronteras, a través de un país que queremos tanto como es Argentina. Yo personalmente viví 30 años en Argentina y 30 años en Venezuela
y apenas tengo 15 años en Paraguay. Quiere decir que yo he vivido más tiempo fuera que acá y me considero que amo a esos tres países por igual. Esos son los infortunios que corre un inmigrante, un exiliado, pero también es una fortuna porque uno empieza a descorrer las barreras y a darse cuenta que realmente no hay, no existen, no son. Son creadas por el hombre, pero constituimos una gran patria del mismo lenguaje, de la misma idiosincrasia, de nuestras orígenes, de nuestras culturas muy semejantes y que tenemos diferencias, sí, pero son diferencias que nos enriquecen profundamente. Entonces, esto quería, Laila, que les contara, porque en este momento es como encontrar a un ser querido desaparecido que uno cree que nunca más va a volver a ver. Es volver a encontrarse con un Roa estudioso profundo de todo lo que él le tocaba hacer, porque era una persona muy rigurosa que realmente profundizaba mucho en sus personajes, en su historia, antes de volcarla en el papel. Y la prueba es el éxito que han tenido sus obras. Entonces, para ustedes va esta historia, este cuento que es muy robastiano, porque creo que podría haberlo perfectamente escrito él. De hecho, que hay un guión que se hizo cuando hicimos un concurso de guión, un guión que habla de un manuscrito perdido, ¿no? Entonces, es como que él era un poco profético en sus cosas, y esto perfectamente podría haber sido un cuento de él. Bueno, viva la libertad, viva la democracia, un abrazo muy fraterno, muy querido para todos y espero algún día verlo personalmente. Felicidades.